A nuestro primer invitado de este viernes 1 de diciembre, Rodolfo Aguiar es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, una de las organizaciones gremiales más fuertes de la Administración Pública Nacional, que se anticipó y ya comenzó con algunas medidas preventivas, por lo que va a ser el comienzo de la gestión de Javier Milei. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido, gracias por tu tiempo y por estar acá en 14 bis. Un saludo para usted y para toda la audiencia, los agradecidos nosotros. Rodolfo, a ver, ustedes fueron de alguna manera el primer gremio del Estado en poner la guardia en alto, en activar algunas medidas preventivas de lo que va a ser una gestión de Javier Milei que todavía a priori hay mucha incertidumbre de cuáles van a ser las medidas porque no hay muchas cartas mostradas más allá de las exhibidas en la campaña electoral. Quería preguntarte más que nada, ¿por qué se activaron estas medidas preventivas si es que todavía en los hechos no hubo ninguna toma de decisión de la nueva administración? Apenas ganó, lo primero que nos dijo, al menos a nosotros los estatales, no les voy a pagar el aguinaldo. Lo que mostró rápidamente que la motosierra no empezaba por la casta, que la motosierra empezaba por la gente, en este caso los trabajadores, y un derecho adquirido que lo tenemos desde hace 78 años en la Argentina, pero que además es de orden público, no tiene la posibilidad el próximo presidente de optar entre pagar o no. Si no lo hace, violentaría el orden público y entonces decimos dónde quedó aquello que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, porque el aguinaldo está dentro de la ley. No hay manera para nosotros de que se pueda aplicar el recorte, el ajuste fiscal que planifica el próximo gobierno en el escenario más moderado, solo de 5 puntos del PBI, y que no sea, recortando, desguazando gran parte del Estado, privatizando y despidiendo a miles de trabajadores. Son 62.000 las trabajadoras y los trabajadores que en este momento no tienen estabilidad en la administración. Rodolfo, a ver, ¿ustedes tienen la garantía de que la administración de Milei va a llegar y va a tomar esa decisión de no pagar el medio aguinaldo? Mire, yo nunca esperé sentado que me ajusticien en mi vida sindical. Cuando si vienen por mí, me paro y enfrento. No soy de los que escucha que vienen por lo que vienen y que vamos a esperar pasivamente en nuestra casa. Los equipos de transición, de los cuales participan trabajadores afiliados a los sindicatos, ha quedado claro que la búsqueda es exhaustiva de los equipos que ingresan sobre los trabajadores que ingresaron en el último tiempo y además sobre estos 62.000 que yo le refería que no tienen estabilidad. 5 puntos del PBI significa la inversión pública baja a cero, se eliminan todas las transferencias y los giros a las provincias, es decir, que este ajuste que empezaría en el orden nacional rápidamente baja a las provincias y a los municipios. Mire, ¿sabe lo que suele ocurrir cuando desde el orden nacional las máximas autoridades políticas empiezan a habilitar la posibilidad de realizar ajustes? Son muchos los gobernadores y los intendentes que inmediatamente se sienten tentados a cortarles la cabeza a todos, y ahí ya empezaron algunas provincias y municipios con despidos, pero además la quita en los subsidios al transporte y a la energía va a ser drástica. Eso significa que aumenta la tarifa de luz, del gas, los colectivos, el tren, se afectan las partidas salariales, las partidas de jubilaciones y pensiones, y mire lo que le digo, en este momento estamos siendo rehenes, víctimas de la transición, nadie se hace cargo, un gobierno que llega, uno que se está yendo y los precios vuelan en las góndolas de los supermercados, terminando de destruir los ingresos de todos los trabajadores y de los jubilados. Rodolfo, desde la actual gestión, a ver, ustedes, ATE tuvo una postura ambigua porque por momentos fue crítico del gobierno, muy crítico del gobierno, sobre todo de la gestión de Massa,
pero después en la campaña electoral hubo un alineamiento. Y ahora vuelven con las críticas, porque coincido yo que en esto de la transición, así como está sembrando incertidumbre la gestión que está por llegar, la gestión saliente también. No están las reglas claras. Y en el medio estamos nosotros y están los precios. Está bien. Digo yo, ¿ustedes esto lo hablaron, lo conversaron con la gestión saliente, que es con la que más llegada o afinidad tuvieron? Mire, frente a esta pregunta le digo, no usted, ¿no? Pero muchos colegas suyos, al menos con nosotros, encuentran algún inconveniente a la hora de, si criticás a Macri o si cuestionás a Milei, es porque sos kirchnerista. Usted está hablando con un dirigente que tiene responsabilidad en ATE, que se cansó de confrontar con los gobiernos kirchneristas, que nos cansamos de realizar huelgas. Entonces digo, a mí me gusta más plantear y defender desde un valor que tiene ATE desde su fundación. ATE es uno, como usted bien refería, de los sindicatos más grandes, más antiguos de la República Argentina, que, bueno, desde casi hace 100 años el valor era la autonomía, es decir, gobierne quien gobierne, ATE es de los trabajadores. Desde ahí sí, usted tiene razón, que en la previa del balotaje, y recién en la previa del balotaje, por primera vez, al menos desde, no digo que, por supuesto, otras conducciones que tienen autonomía provinciales puedan haber adoptado otra posición. Nuestra conducción nacional, recién en el balotaje, evaluó las dos propuestas y evaluó que la de Sergio Massa, al menos, sin ser lo que muchas y muchos esperaban como candidato, al menos no nos ponía en este escenario de zozobra en el que estamos hoy, porque mire, ojo, hay una voluntad del pueblo inapelable. El veredicto de la sociedad no se cuestiona y nadie le puede echar la culpa a quienes votaron. Ahora tenemos la sensación, en mi caso, que una enorme cantidad de los votantes de Milei lo hicieron no por lo que él decía que iba a hacer, sino por las respuestas que esperaban desde hace 4 años y que este gobierno no les dio. ¿Cómo se explica si no el 48, casi la mitad de las empleadas y los empleados públicos lo votaron? Y seguramente lo votaron muchas y muchos, que el 31 de diciembre el propio Milei los deje con su familia en la calle. Hay que evaluar entonces ahora si se aplica, reitero, porque usted tiene razón también, se la doy, potencialmente. Todo indica que se va a aplicar un potente ajuste fiscal regresivo. Si se aplica, y eso implica despidos, y más daño para una sociedad que ya ha venido demasiado sufriente, ¿cuánto se empieza a confrontar la propia base electoral y cuánto empieza a tardar entonces en colisionar las expectativas de gran parte del pueblo después con la realidad que se vaya construyendo? Rodolfo, usted ya, por lo que expresaron en un comunicado, tienen la información de que ya la nueva gestión desembarcaría con un plan de ajuste que contempla despidos, la finalización de contratos temporarios, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. ¿Es así? Sí, yo ese comunicado no acuerdo con la parte de finalización de contratos, porque cada vez que llegamos a estas instancias en la historia argentina, hemos tenido muchos, los liberales se paran y dicen, acá no ha habido, no hay despidos, acá había un contrato que terminaba el 31 de diciembre y se terminó el contrato, nadie tiene por qué quejarse. Bueno, ¿sí? Eso, empresa privada, eso es sector privado. El plexo normativo, el ordenamiento jurídico que rige los vínculos laborales en el Estado son otros. Si hay contratos en el Estado, es porque hay fraudes laborales. Fraudes laborales que los presidentes, todos los gobernadores y los intendentes desde las décadas del 90 no han querido superar porque les conviene. Pero porque les conviene porque los extorsionan a las trabajadoras y a los trabajadores.
porque la ley es clara. Si hay un trabajador en la administración pública que realiza las mismas tareas que el de planta permanente, se cumple una misma franja horaria, si responde a instrucciones de un mismo superior jerárquico, lo que hay ahí es un fraude, y corrido el velo de ese fraude, atrás hay una relación de dependencia que tiene que ser dotada inmediatamente de estabilidad. Entonces acá la pregunta es, ¿no debieran dar el ejemplo el presidente, los gobernadores, el intendente? Porque ¿con qué autoridad le van a exigir después a usted, a mí, al comercio de media cuadra, a la pequeña y mediana empresa, que cumpla con sus obligaciones, que paguen los impuestos, tasas y contribuciones, las cargas patronales, si ellos son los primeros que no cumplen con la ley? Es decir, no hay finalización de contratos, hay estabilidad que no tienen los trabajadores, porque gobierno como el que está terminando, que le han negado sistemáticamente 8 años después, vivimos la misma historia, porque cuando vino Macri nos echó 35.000 trabajadoras y trabajadores del Estado. Ahora, ¿sabe por qué los pudo echar? Porque el gobierno que terminaba antes que él los dejó a todos precarizados. Pasaron 8 años y no aprendieron nada. Hablamos de gobiernos progresistas, pero mire, hicimos una huelga en el SENASA. El Ministerio de Trabajo nunca visto intervino con una celeridad desconocida, de manera imparcial, estableciendo una conciliación obligatoria que aparece más a la medida de los empresarios. ¿Pero por qué? Porque pegaban el grito en el cielo cuando se enteraron que se les iba a paralizar las exportaciones. Ahora, ¿se acuerdan de la importancia del SENASA y de los organismos nacionales cada vez que le hacemos un paro? Y cuando el paro termina, tanto el gobierno como los empresarios se olvidan del esfuerzo y de las trabajadoras y trabajadores que dejan su vida en el Estado y no jerarquizan. Rodolfo, mencionaba recién de este potencial plan de ajuste. Digo potencial porque es la palabra también que usó usted y porque el gobierno todavía no asumió. Yo quiero ser respetuoso, por supuesto, hasta el 10. Lo que le pregunto es si es que, no sé, esta semana el presidente electo a su regreso de Estados Unidos dijo que se viene un periodo de estanflación, es decir, de estancamiento, de recesión con inflación alta. Ayer la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que eso sería una catástrofe social. Yo le pregunto, teniendo en cuenta su representación y su voz autorizada en los trabajadores de la administración pública, ¿la gente está en condiciones de tolerar un feroz plan de ajuste, más inflación, más recesión? Vuelven los médicos y los ingenieros a los taxis y a manejar las aplicaciones. No tenga duda. Este es el escenario. No vamos hacia otro escenario posible que no sea una mayor desigualdad social en la Argentina. Por supuesto. Y nosotros lo que hicimos ayer es decir, queremos una audiencia. Bueno, vamos por el primer paso institucional, que debiera ser el diálogo serio, porque ojo, yo me acuerdo cuando estaba el macrismo, nos sentábamos todos los días en mesas de diálogo, porque te pegaban el hachazo y te llamaban a negociar. Ahora, el diálogo tiene que ser sincero, cuando uno dialoga supone que escucha a sus interlocutores, y si mi interlocutor tiene razón o le asista razón, yo modifico el curso de mis acciones. Nosotros hemos dado la primera señal. ATE le presenta al presidente electo Milei un pedido de la audiencia y le dice que quiere conocer cuáles son los alcances de esta suerte de ley ómnibus o ley marco que se quiera remitir al Congreso. En segundo lugar, también dice radios abiertas y protestas para el día 11 de diciembre en todos los organismos nacionales, no solo en sus sedes nacionales en Buenos Aires, sino en todas las delegaciones también del país, la posibilidad de convertir ese mismo 11 en una movilización al Congreso si nos damos cuenta que, bueno, que se viene la noche para las y para los estatales. Y por otro lado hemos convocado a la unidad de las 3 centrales sindicales. Tiene que haber unidad entre las 2 CTA y la CGT.
Perdón, ¿qué definieron entre las dos CGT las dos CTA y la CGT? No, hacer un llamado desde ATE, hacemos un llamado a la unidad de las 3 centrales sindicales. Nos parece que las dos CTA y la CGT tienen que articular acciones para enfrentar este escenario que se viene. Y por último, le pedimos reuniones a todos los bloques del Congreso, no solo para conocer qué piensa cada una de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, sino fundamentalmente para presentar nuestra propuesta, porque, mire, ¿quién conoce al Estado más que nosotros? ¿Quién puede conocer al Estado más que aquellas mujeres y los hombres que con sus vidas le dan vida todos los días al Estado? Por supuesto que en este debate electoral en el que obtuvo un categórico triunfo la Libertad Avanza, estuvo en debate el Estado y podemos pensar, bueno, ¿se tiene que habilitar la discusión acerca de un nuevo Estado? Nosotros decimos que sí. Hay que discutir un Estado más eficiente. En esa mesa ATE se sienta a discutir un Estado más eficiente que le garantice más y mejores prestaciones a la gente, que aumente la calidad de los servicios que brinda el Estado, que pueda llegar a más gente, es decir, un Estado al servicio del pueblo. Por supuesto, ATE se sienta. Ahora, tenemos la sensación que algunos quieren un Estado más eficiente para perfeccionar el saqueo que hoy se viene haciendo, como se están llevando sin ningún tipo de control el gas y el litio en el norte, el litio en el norte, nuestro petróleo y gas en el sur, o por este Paraná privatizado, miles y miles de embarcaciones todos los días que se llevan el 80% de toda nuestra producción agropecuaria e industrial sin ningún tipo de control. Me parece que es ese el debate que viene. Nosotros desde ATE no salimos a defender ningún privilegio, que quede claro. Salimos a defender puestos de empleo como lo hicimos siempre, pero fundamentalmente salimos a defender políticas. La consigna es unidad, resistencia y propuesta. Unidad para resistir si las políticas de Milei, por supuesto, nos atacan a nosotros, a todos nuestros derechos y al Estado, pero también unidad para proponer, si nos dan espacio y nos dan los ámbitos para poder aportar lo que tengamos que aportar. Rodolfo, lo último, teniendo en cuenta que ya están convocando a protestas para el lunes 11 de diciembre, es decir, al día siguiente de la asunción de Milei, le pregunto, ¿cómo imagina usted el fin de año? No hace falta más que aplicar el sentido común para saber que esta Navidad y este Año Nuevo no van a ser fiestas precisamente en la Argentina. Clarísimo. Rodolfo, gracias por su tiempo. Nosotros siempre los agradecidos con este medio, programa que permite que todas las voces puedan ser escuchadas independientemente que se piense como se piense. Un saludo para todas y todos. Muchas gracias. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, pasó por 14 bis.